Para ver más contenido de este tipo, puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario. Charcos sucios salpicaban bajo las botas de Troy mientras avanzaba por la reja trasera del sector 12. La patrulla de medianoche estaba en silencio sepulcral. Giró a la izquierda, pasando un neón apagado, y se metió en un callejón estrecho que apestaba a aceite sintético y orina. Fue entonces cuando vio a los dos soldados de la fábrica, borrachos y ruidosos, acorralando a una mujer. No era una mujer cualquiera. Piel verde, trenza negra apretada, ojos oscuros, alienígena, humanoide e impresionante. Uno la agarró del brazo. Ella giró y le retorció la muñeca hasta que el hueso crujió. El segundo sacó una cuchilla. Se movió rápido, pero no lo suficiente como para esquivarlos a ambos. Troy intervino. «Muévete», dijo en voz baja. El soldado de la fábrica se giró. «Atrás. Esto no es tuyo». El puño de Troy aplastó sus palabras. El otro dudó y luego echó a correr. La mujer miró fijamente a Troy. «No necesitaba ayuda», espetó. «Me lo agradecerás después». Él respondió con calma. Ella parpadeó y se limpió la sangre del labio. «¿Eres militar?» Él se encogió de hombros. «Algo así». Ella entrecerró los ojos. «Me lo figuraba. Ustedes solo aparecen cuando hay sangre». Troy se acercó. «¿Estás sangrando?» «No es la mía». «¿Aún quieres pelear?» Ella se tambaleó. Él la agarró del brazo sin pensar. «No me toques», gruñó. «Estás herida». «Dije que no». La soltó. Apenas se mantuvo erguida. «¿Dónde está tu unidad?», preguntó. Ella apartó la mirada. «No hay unidad», dijo. «Sin chip de identificación, sin escolta, sin protocolo». «¿Eres ilegal?» Se giró hacia él, lenta y bruscamente. «¿Vas a denunciarme?», dijo. «Te llevaré a un lugar seguro», se estremeció. «¿Crees que confío en ti?», dijo. Ya estaba caminando. «Pero creo que eres lo suficientemente inteligente como para venir de todos modos». Dudó lo justo para que pensara que se desvanecería en la oscuridad. Luego lo siguió, no porque confiara en él, sino porque no tenía dónde ir. No habló en todo el camino. El apartamento de Troy estaba encima de una farmacia cerrada. La puerta de acero estaba sellada con 3 cerraduras. Lo examinó todo al entrar. Sin muebles, solo hormigón. Un catre, un lavabo oxidado, una pared de viejos monitores de vigilancia parpadeando en silencio, una manta de repuesto sobre una caja, una guarida de soldados. «¿Vives así?», preguntó. «Es mejor que el cuartel». No se sentó, solo se cruzó de brazos y miró fijamente. Él abrió un cajón, le lanzó una barra de raciones sellada y una bolsa de agua. Ella los atrapó sin pestañear. «¿Tienes un nombre?», preguntó, quitándose la chaqueta húmeda. «¿Por qué?». «No me gusta hablar con las sombras». Dio un mordisco a la barra como si la ofendiera. La masticó y la tragó. «¿Cena?». Troy asintió una vez. «¿Troy?». Ella arqueó una ceja. «No te interesa saber por qué estaba sola en un callejón. ¿Por qué no tengo identificación? ¿Por qué tu gente me mataría en el lugar? Pensé que me lo dirías cuando te apeteciera». «Eres rara», dijo ella. Él sonrió con suficiencia. «No eres precisamente un libro de texto». Eso le valió un parpadeo lento. Entonces ella hizo una mueca de dolor, poniéndose al día ahora que la adrenalina se había disipado. «Siéntate», dijo Troy, señalando el corte con la cabeza. «Estoy bien». «Estás cojeando». «Estoy bien». Se acercó más y le agarró el brazo con cuidado. Ella se estremeció, pero no lo detuvo. Su chaqueta se desprendió para revelar un feo moretón en el costado, que ya se estaba oscureciendo. Se agachó y lo revisó sin preguntar. «Quizás una costilla rota», murmuró. «Necesitas atención médica». Ella se puso rígida. «Nada de hospitales». Demasiado orgullosa o demasiado deseada. Ambas cosas. No insistió. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, poniéndose de pie. «Sin costo». Sina entrecerró los ojos. «¿Para qué ayudarme? ¿Qué quieres?». La miró fijamente. «Nada, a menos que te ofrezcas». «Eres una engreída», dijo ella. «Estás armada», respondió él. Entonces cruzó la habitación y dejó caer su chaqueta sobre la caja. «Me quedaré una noche. Por mí está bien». Se sentó en el catre como si la insultara. Troy le entregó la manta y se apartó, dejándole espacio. Sus ojos lo siguieron. «Matas gente, Troy». «Solo cuando me pagan».
¿Alguna vez matas a uno de los míos? Hizo una pausa. No si me gustan. Sus labios se crisparon. Se recostó. Cerró los ojos. Permanecieron en silencio durante 1 hora. Troy no se movió. Había estado despierto todo el tiempo, con la espalda contra la pared del fondo, los ojos entrecerrados, pero alerta. Selena se removió en el catre, con la manta desnuda enredada en la cintura y las botas aún puestas. Un brazo sobre el estómago, el otro temblando al despertar como si esperara que le dispararan. Se incorporó rápidamente y lo miró fijamente. «No intentaste nada», dijo. «¿Debería haberlo hecho?» «No duermo bien. Me di cuenta». Sina se levantó, estirándose con un guce. Esta vez no ocultó el dolor. El moretón bajo sus costillas se había vuelto terrible, un horrible morado sobre piel verde. Troy no la miró fijamente. Simplemente se puso de pie y se dirigió al estante de suministros. «Tengo una inyección estabilizadora», dijo. «No la curará, pero evitará que te desplomes la próxima vez que lances un puñetazo». Ella lo observó desde el otro lado de la habitación. «No necesito tus medicamentos». Se la ofreció de todos modos. «Como quieras». Ella la tomó y no le dio las gracias. Troy miró la hora. El apagón general aún no se había levantado. Sin comunicaciones, sin alertas de patrulla, lo que significaba una cosa: barrido de contención en curso. Algo o alguien había provocado una brecha. Miró a Sina. Ella caminaba por la habitación, pasando los dedos por los monitores rotos, las herramientas destartaladas, el equipo de combate guardado en el armario de la pared. «¿Me estás catalogando o inspeccionando el lugar?», preguntó. Ella se giró lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él. «Eres un soldado. Matarás a los de mi especie». «Yo no te maté». «Todavía no». Troy cruzó el espacio que lo separaba sin dudarlo. «Cerca ahora, sin tocarse. Entras en mi casa, duermes en mi cama, comes mi comida, y luego me dices que soy un asesino». «No entré por la fuerza», dijo con calma. Abriste la puerta. Él la observó. Piel verde, trenza negra colgando sobre su hombro, la forma en que su mirada permanecía firme, incluso cuando su postura vacilaba. «No solo estás huyendo», dijo. «Te estás escondiendo de algo peor que yo». Selena tensó la mandíbula. Luego, alcanzó la taquilla y la abrió. Dentro había armas, cicatrices de misiones pasadas, grabadas en el metal. Tocó la empuñadura de un blaster y trazó con el pulgar el número de serie. «¿Lo extrañas?», preguntó. «¿Extrañar qué?». «¿La guerra?». Troy no respondió. Se acercó a él. «¿Te sientes inútil ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora que no puedes dispararle a nadie por dinero». Troy levantó la mano, apartó su trenza con los dedos y le rozó la mandíbula. «Con los nudillos. No necesito dinero para demostrar algo». «¿Es este tu punto?», preguntó ella, sin retroceder. Él se inclinó. «No, este es». Y entonces la besó. Ella no lo detuvo ni se apartó. Sus manos estaban en su pecho, luego en su camisa, luego lo agarró como si quisiera destrozarlo solo para ver de qué pasta estaba hecho. Lo empujó contra la pared. Sus herramientas resonaron. Su espalda golpeó el acero. Su boca reclamó la suya como si hubiera esperado demasiado y no tuviera intención de ir con calma. Troy la agarró por la cintura y deslizó las manos más abajo. El calor ardía entre ellos, la respiración entrecortada, la piel eléctrica. Ella gimió contra sus labios. Él susurró: «Sigo pensando que soy un inútil». La respuesta de Selena fue un sonido bajo y peligroso. Sus manos tiraron de su camisa, luego arañaron su cinturón y finalmente se detuvieron justo por encima de la cintura. Su frente cayó sobre la de él, respirando agitadamente. «Debería odiarte», susurró. «No lo haces. Quiero hacerlo. No lo harás». Entonces sus labios encontraron los suyos de nuevo, esta vez más lento, más peligroso. Y cuando finalmente se separaron, ella pegó su frente a la de él y susurró, sonrojada, temblorosa: «¿Qué me hiciste?». Él simplemente sonrió. «Lo sabrás cuando intentes caminar». La mañana llegó con calor y dolor. El aire en el apartamento de Troy era sudor denso, vapor de la calefacción averiada que volvía a entrar, y algo más pesado. El tipo de tensión que no desaparece con el sueño, la que persiste bajo la piel, detrás de los ojos, en la forma en que intentaba moverse. Y Selena maldijo. Troy ya estaba levantado, de espaldas,
poniéndose una camiseta interior térmica. Sus hombros desnudos se flexionaban al moverse. Ella lo observó durante exactamente 2 segundos de más. «Maldita sea», murmuró de nuevo, intentando incorporarse. Le costó más esfuerzo del que esperaba. Sus piernas se doblaron al ponerse de pie. Se agarró al borde de la camilla, conteniendo la respiración. No miró atrás. «Te lo advertí», dijo con voz serena. «No pensé que no me escucharas», corrigió. Sina se enderezó lentamente, haciendo una mueca. Le dolían las caderas. También los muslos. «No puedo caminar derecha», murmuró en voz baja. «Lo oí», dijo él. Ella lo fulminó con la mirada. «Esto no tiene gracia». «No me río. Estás sonriendo con suficiencia». Troy se giró por completo, con el rostro indescifrable. Pero sí, había un atisbo de suficiencia bajo la barba incipiente en la sombra. «No te has rendido exactamente», dijo él. Se cruzó de brazos, cambió de postura y se arrepintió al instante. «No fuiste amable. No preguntaste. Yo no pregunto», espetó. «Exactamente». La tensión ya no era solo física. Era emocional. Sena apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Eso no se suponía que pasara. «No, yo no hago esto», dijo. «No dejes entrar a la gente». Troy se acercó. «No me dejaste entrar», dijo. «Me llevaste». «¿Vas a correr ahora?», preguntó. Ella se burló. «No puedo correr precisamente cuando no puedo caminar». Troy esbozó una leve sonrisa. «Justo». Se recostó en el catre más despacio esta vez, frotándose la sien como si su orgullo fuera lo único herido. «Te odio». «No, no me odias. Sigo sin querer». «¿Y ahora qué?», preguntó. «Preparo el desayuno». «¿Tú cocinas?». «No», admitió él, acercándose a la placa calefactora. «Pero tengo huevos sintéticos y pastillas de cafeína». Sena se frotó la rodilla. «Romántico, ¿verdad?». Rompió el sello de la caja de sintéticos. Ella lo observó trabajar. Sus hombros, sus manos. El ritmo tranquilo y despreocupado de un hombre que no se avergonzaba de lo sucedido, que no fingía. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo. «Sí, no te comportas como un soldado. Dejé de seguir órdenes hace un rato». El silencio se prolongó, luego su voz se suavizó. Anoche se sintió real. Troy no se giró. Lo era. «Y no te estás volviendo loco». «No me vuelvo loco». Soltó una risa seca. «Cierto». Los huevos chisporrotaron. La estufa gimió. La ciudad afuera empezó a agitarse. «Lo decía en serio», dijo de repente. «No confío en la gente, y menos en los humanos». «No soy gente», dijo sin dudarlo. «Y desde luego que no soy la mayoría de los humanos. Eso significa algo». «Eres un problema», dijo ella. Él le entregó un plato. «Tú lo empezaste». Sena lo cogió, mordió el huevo sintético e hizo una mueca. «Esto sabe a químicos». «Porque son químicos», asintió. «Aún así, mejor que las opciones de anoche». Él arqueó una ceja. «¿Te quejas?». Ella lo miró con cara seria. «No puedo caminar recto. ¿Qué te parece?». Troy rió entre dientes esta vez. «De verdad». Y así, algo cambió entre ellos otra vez. A media tarde, los sensores internos del edificio parpadearon. Nada grave, solo un parpadeo. La mayoría de la gente lo habría ignorado. Troy no. Se sentó en el suelo, de espaldas a la pared, calibrando su viejo escáner portátil, mientras Sina caminaba lentamente por la habitación, todavía cojeando. «Tus rejillas se mueven», dijo, señalando con la cabeza los monitores. «Sí», respondió. «También la densidad de la señal en la zona». Troy se levantó, se acercó a la consola y golpeó la superficie. «Significa que están husmeando. Podrían ser patrullas, podría ser peor». Sina se puso rígida. «¿Quieres decirme lo que no estás diciendo?», preguntó Troy. Sina sostuvo su mirada y luego giró lentamente el cuello como si se estuviera preparando para el impacto. «Hay una razón por la que corrí», dijo. «No se trataba solo de humanos, fronteras o leyes». Troy se cruzó de brazos. «Adelante». «Formé parte de un contrato biológico», dijo ella rotundamente. «Una de las seleccionadas». «¿Seleccionada para qué?». Sus ojos brillaron. «Para reproducirse». Troy apretó la mandíbula. «¿En serio?». «Me prometieron a un general de alto mando de mi sector», dijo, «para refuerzo genético cruzado».
Troy ni pestañeó. Están intentando crear híbridos. Están intentando poseer cuerpos, dijo ella. No importa quién sea. ¿Aceptaste? Acepté sobrevivir, dijo ella. Hasta que. No lo hice. Se subió un poco la camisa y le dio la espalda. Ahí es donde me etiquetaron. Nódulo espinal. Justo debajo de la piel. Casi microscópico. Troy se acercó, concentrado. Su dedo rozó la base de su columna. Lo encontré, murmuró. No parecía nada, solo una tenue línea bajo la piel, como una peca fuera de lugar. Te están rastreando, dijo. Senna se tensó. Desactivé mi transpondedor hace semanas. Este no es tu transpondedor. Es un rastreador pasivo, de baja potencia. No transmite a menos que lo detecten desde afuera. Troy retrocedió. Agarró su kit de herramientas. Lo voy a sacar. Sin sedantes, sin tiempo, y no quiero que te sientas aturdido si esto sale mal. Senna no se inmutó. Simplemente se sentó en el borde de la camilla, se apartó la trenza y apoyó las manos en las rodillas. Hazlo. Troy esterilizó la cuchilla. Esto va a doler. He tenido peores. La cuchilla rozó la piel. Senna siseó, pero no se movió. Troy trabajó rápido. No fue profundo, pero sí delicado. Un movimiento en falso y dañó un grupo de nervios. Encontró el nódulo. Era más pequeño que un botón. Vidrio negro envuelto en una película de vidrio. La sacó, selló la herida y la levantó frente a ella. Aquí tienes tu correa. Senna la miró fijamente y luego la aplastó entre sus dedos. Pequeñas chispas se encendieron y se apagaron en su palma. Ella lo miró. «¿De verdad que eres un problema?», dijo Troy. Senna sonrió con suficiencia. «Ya lo has probado». «Quien quiera que te haya marcado viene», dijo. Esa cosa emitió un pitido al salir. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No lo suficiente». Se levantó lentamente. La cojera seguía ahí, pero su postura había cambiado. «No corro con facilidad», dijo. «Yo tampoco», respondió Troy. «Pero no vamos a ganar un tiroteo en este basurero». Le lanzó un blaster desde la taquilla. Ella lo atrapó, sin dudarlo. «Entonces, movámonos», dijo. Unos minutos después, se adentraron en el callejón empapado por la lluvia detrás de la farmacia. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Túneles del sector 9. Por ahí pasan viejas líneas eléctricas. Tengo un escondite fuera de la red. Quemé mi último chip de identificación para construirlo». Lo miró de reojo. «Siempre te preparas para la guerra». No habló. Llegaron al final de la manzana. Un dron pasó por encima. Se quedaron paralizados bajo un arco oxidado. Selena contuvo la respiración. Se están interfiriendo, lo que significa que están cerca. Sacó su arma. Su cuerpo se movía como un soldado. Ya no cojeaba. Sin vacilaciones. Troy se inclinó hacia mí en voz baja. ¿Sigues conmigo? Le ardían los ojos. No te librarás de mí tan fácilmente. Doblaron una esquina, derribaron una puerta y, sin más, desaparecieron en la oscuridad. El sector 9 ya no aparecía en los mapas oficiales. Troy los condujo por un pasillo de mantenimiento destrozado que no había visto a un solo trabajador en años. Las paredes supuraban condensación. Las tuberías silbaban sobre sus cabezas como si respiraran. Las luces parpadeaban, se apagaban y permanecían apagadas. Sin cámaras, pero no era seguro. El metro se sentía como una garganta a punto de tragárselos. Sina caminaba a su lado. No había hablado desde que descendieron por debajo del nivel de la superficie. Él tampoco. No era silencio, era concentración. ¿Han pasado alguna vez por aquí?, preguntó finalmente. Una vez, dijo Troy. Hace 6 meses. Los contrabandistas solían abrir rutas de tránsito ilegales a lo largo de las vías de la trinchera mucho antes de que su gente pusiera un pie en nuestras fronteras. «No era mi gente», murmuró ella. Él la miró. «Te marcaron. No todas las marcas son voluntarias. Aún dejan cicatriz». Ella se detuvo. Él se giró. «¿Qué?». Su mano se posó en su pecho. «Dices cosas como si me conocieras», dijo, «como si hubieras estado dentro de mi cabeza». «Tal vez sí». «No». Troy no retrocedió. «Sé lo que es ser usado, poseído, y fingir lealtad el tiempo suficiente para quemarlo todo». Sus dedos se curvaron ligeramente contra su camisa. Entonces, unos pasos resonaron tras ellos. Cerca, retrocedió. La tensión volvió a su cuerpo como una navaja. Troy examinó el pasillo lateral y la arrastró tras una viga de soporte derrumbada.
Pasó una patrulla, no humana. 2 agentes alienígenas, de piel verde, complexión robusta, rifles de alta gama colgados a baja altura, escaneo de visor y barridos lentos. Ya no registraban los sectores superiores. Se habían mudado abajo. No es bueno, murmuró Troy. Tiene mi olor, susurró Sina. El nodo que sacaste, si lo estaban rastreando. Puede que hayan bloqueado mi perfil biológico antes de que se quemara. Así que te están rastreando, dijo, y atacarán todo a tu alrededor solo para desenmascararnos. Sena tragó saliva con dificultad. Tenemos que ir a la derecha. Hay un túnel de desbordamiento que atraviesa la vieja línea de refrigerante. Mi gente solía almacenar equipo de reconocimiento allí. Puede que aún esté intacto. Troy no discutió. Se movieron rápido ahora. Él se mantuvo por delante. Ella cogió de nuevo. Se apoyó en la pared una vez, luego otra. Él se detuvo. No vas a lograrlo así. Todavía puedo moverme. Estás sangrando a través de tu camisa. Troy bajó el hombro bajo su brazo sin esperar permiso y la atrajo hacia sí. Ella se resistió medio segundo, luego cedió. Estás disfrutando esto, dijo, simplemente manteniéndote con vida. Se deslizaron a través de una rejilla de acero rota y entraron en el techo bajo del túnel de refrigerante, con el agua hasta los tobillos, apestando a óxido y algo dulce y podrido. El peso de Selena se movió aún más contra él. Te desmayas. Te dejo aquí, dijo. No te atreverías. ¿Estás segura? Ella giró la cabeza ligeramente. Su boca rozó su mandíbula por accidente. Bajó la voz. Demasiado tarde para fanfarronear. Humana. Troy la sujetó con más fuerza por la cintura. 1 minuto después, el túnel se abrió a una cámara con forma de cúpula. Antes una estación de retransmisión, ahora destripada, con los estantes destrozados y los paneles destrozados. Pero una consola seguía parpadeando en modo de espera. Entraron. Siéntate, ordenó Troy. Esta vez no discutió. Se dejó caer sobre una caja, respirando con dificultad. Su costado estaba empapado en sangre, ahora fina, con líneas oscuras donde el estabilizador no había resistido. Troy abrió su botiquín. Quítate la camisa. Tú primero, Silvina. Se subió la camisa y la colocó. Su torso brillaba bajo las luces rotas. Su suave piel verde estaba cubierta de moretones, uno de ellos negro a lo largo de la línea de las costillas. Troy se arrodilló. Sus manos enguantadas trabajaron rápido. Limpió la herida, inyectó sellador y le colocó una vía de coágulo justo debajo de las costillas. Ella no se inmutó ni un instante. Te vas a desmayar en 10 minutos, dijo. Tienes que tumbarte. Oblígame. Troy la miró fijamente. Luego le puso una mano en el hombro, la otra en el muslo y la empujó suavemente contra la caja. Lo haré. Se quedó sin aliento. Esta vez no tenía nada que ver con el dolor. Descansa, murmuró. Nos movemos al anochecer. Selena cerró los ojos por un momento, 5 segundos completos, y luego los volvió a abrir. No eres quien pensaba, dijo. Sé que eres peor. Troy esbozó una sonrisa seca. Me lo agradecerás más tarde. Ella rió. Las luces volvieron a parpadear. Se removió en la jaula, con las piernas aún doloridas por todo lo que la había hecho hacía 2 noches, y todo lo que la había mantenido con vida desde entonces. Y susurró, «Todavía no puedo caminar derecho». Troy se sentó frente a ella, observando, esperando. El silencio en la cúpula de retransmisión era diferente ahora, tenso, como algo a punto de suceder. Troy no se había movido en 10 minutos, sentado con la espalda contra la pared, el rifle sobre el regazo, con la mirada fija en Selena, que yacía estirada en la cama improvisada hecha con 2 jaulas y una manta térmica. No llevaba camisa, tenía vendas apretadas alrededor de las costillas. La luz sobre ella zumbaba débilmente, parpadeando con cada subida de tensión. Había dejado de fingir que dormía. «Te tiemblan los ojos cuando finges», dijo Troy. Los labios de Selena se curvaron perezosamente. «Quizás solo me gusta verte observarme. No eres sutil. No intento serlo». Troy se levantó, caminó hacia el panel del fondo y reinició la señal del sensor. No mostraba nada más que estática. Ningún movimiento en los túneles, ninguna señal biométrica. Pero eso no significaba que estuvieran solos. «¿Crees que nos rastrearán hasta aquí?», preguntó. Al final. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Miró por encima del hombro. «Hasta que puedas caminar».
Sena rió. Era un orcearo, bajo, cortado por el agotamiento. Tanto tiempo, ¿eh? Troy se acercó a ella y se sentó en la caja junto a sus piernas. Deberías descansar, dijo. Lo hice, hasta que empezaste a caminar como un depredador enjaulado. ¿Así es como te parezco? Sena rodó de lado. El movimiento le tensó la manta sobre el pecho. Pareces alguien que finge no querer lo que tiene delante. Troy tensó la mandíbula. Este no es el momento. El tiempo es lo único que tenemos aquí abajo. Su voz se suavizó. Me salvaste otra vez. Incluso después de que te dijera que no lo hicieras. ¿Por qué? Troy no respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon una vez en el borde de la caja. Luego porque quiero, aunque te maten. ¿Crees que esto es un romance de guerra? Preguntó. Que nos unimos a través de moretones y sangre, y ahora dejo que me tengas como a un gato callejero. No, dijo Troy. Creo que te han perseguido tanto tiempo que no sabes lo que se siente al no ser el objetivo. Se inclinó y creo que eso te asusta muchísimo. Ella lo besó. Él la agarró por la cintura, la levantó, sus piernas envolviéndose alrededor de sus caderas automáticamente. Ella siseó cuando sus costillas le pellizcaron, pero no se detuvo. Troy la apoyó contra la pared con suavidad, pero sin lentitud. Manos por todas partes. Arqueó la espalda. Sus dedos aferraron a su camisa. Dijiste que no ahora. Respiraba entre besos. Mentí. Sonrió con sorna, con los ojos entrecerrados. Ya era hora. No llegaron al suelo. No hacía falta. La consola chispeó en cuanto Troy la apagó sin romper el contacto. En algún lugar del exterior, el metal goteaba del tubo de condensación. En algún lugar más profundo, los túneles crujían como huesos viejos al moverse. Pero dentro de la habitación, solo estaban ellos. Cuerpos enredados, el calor en aumento. Cada respiración era un desafío. Cada agarre, cada tirón, cada gemido en voz baja. Ya no se trataba de lujuria. Reclamar algo real cuando el mundo estaba decidido a quemarlo todo. El tiempo se plegó a su alrededor. Pasó quizá una hora, quizá dos. Permanecieron abrazados, con la espalda contra la pared, las extremidades enredadas en los restos de lo que hacía las veces de refugio. Finalmente, cuando el fuego se apagó, Selena se desplomó contra él, con la frente pegada a la suya. No me encariño, murmuró. Demasiado tarde, dijo Troy. No digo que confíe en ti. No quiero tu confianza. Entonces, ¿qué quieres? Te quiero, dijo simplemente. Ella susurró. Ahora eres mía, humana. Y Troy, sin dudarlo, la atrajo hacia sí y dijo, fui tuya en cuanto te diste la vuelta en ese callejón. No volvieron a moverse durante un rato. Cuando finalmente lo hicieron, fue solo porque la baliza de emergencia se encendió en rojo en el borde de la consola. Troy maldijo. Cruzar la habitación, comprobar la señal. Se había captado una señal de ráfaga. Sena se ajustó la manta al pecho y se quedó a su lado. ¿Qué pasa? Preguntó. Compañía, dijo. 3 señales de calor se acercan rápidamente. Agarró su camisa, se la puso por la cabeza y lo miró fijamente. Entonces haremos lo que mejor sabemos hacer, dijo. Troy revisó la recámara. ¿Luchar? No, dijo ella, sonriendo con suficiencia. Sobrevivir. El silencio se rompió en cuanto llegaron al pasillo. Troy lideró, rifle en alto, barriendo las sombras con precisión controlada y silenciosa. Selena lo siguió a las 6, con el blaster firme a pesar del dolor en el costado. Apenas había tenido tiempo de vendar la herida. El vendaje bajo su camisa aún estaba caliente por la sangre, pero su mano no temblaba. El refugio estaba en peligro. 3 señales de calor. Podrían ser exploradores, podrían ser asesinos. En cualquier caso, no podían quedarse. Avanzaron por el túnel auxiliar agrietado que discurría bajo la antigua rejilla del sector. El agua se acumulaba en sus botas. Las luces zumbaron en lo alto y luego parpadearon. Apagado por completo. Pulso electromagnético, susurró Sina. Conocía este truco. Apaga las luces. Ponlos en movimiento. Haz que se expongan. Retrocede, dijo en voz baja. Atraviesa la escotilla de mantenimiento. Damos una vuelta. Haz que persigan sombras. La respiración de Sena era superficial. Y si no lo hacen, nos convertimos en fantasmas. Cayeron en un conducto lateral, más estrecho, más frío, lleno de conductos rotos y fibras de datos abandonadas.
Troy selló la escotilla tras ellos y activó una señal temporal desde su teclado de muñeca. No duraría mucho, pero sería suficiente. Se movieron rápido, en silencio. Cada respiración parecía un eco. Para cuando llegaron al final del pasillo, la piel de Silva se había vuelto verde pálido bajo la mugre. Se agarró a la pared, tropezó una vez y luego se contuvo con un siseo. Troy la agarró del brazo. «Está sangrando otra vez». Dije, «Estoy bien». «No lo estás. No necesito tu protección». La jaló hacia las sombras tras una caja de fusibles y se acercó. «No la tienes, pero la tienes de todos modos». Sena no respondió. No podía. No cuando la miraba así. No cuando su pulso latía con más fuerza por la cercanía que por el miedo. Tragó saliva con dificultad. «¿Por qué haces esto?» «Porque yo lo elijo». Negó con la cabeza. «No sabes lo que estás eligiendo. Entonces dímelo». Se suponía que yo era una de ellas. Susurró. «Clase de mando. Compatibilidad genética de primera. Preparada para la alianza, para la reproducción, para el espectáculo. ¿Sabes lo raro que es encontrar la viabilidad interespecies? Se suponía que mi emparejamiento aseguraría una nueva generación de tácticos». Troy no se inmutó. Como un peón, como una propiedad. Su voz se quebró ligeramente. «Me dijeron que era un honor, que serviría al legado, que impulsaría el poder de mi pueblo, que mi cuerpo no era mío, era un deber. Así que sonreí, entrené, interpreté el papel hasta la noche anterior a la ceremonia de unión. Rompí el protocolo, secuestré un crucero de mando y desaparecí». Ella lo miró de nuevo. Sin armas, sin refuerzos, solo una nave robada y un torrente sanguíneo lleno de mejoras destinadas al futuro de otra persona. Troy apretó la mandíbula. ¿Y el general? Sena rió sin humor. Probablemente seguía buscándome. Yo era su clave para la siguiente etapa de la unificación genética. No solo huí, lo humillé. «No estás marcado para la muerte», dijo Troy. «Estás marcado para la venganza». Ella asintió. «Deberías habérmelo dicho», dijo él. «¿Aún así me habrías acogido?» «Sí», dijo, sin dudarlo. «Pero yo habría cerrado la puerta más rápido y luego me habría reído de verdad esta vez». Solo una vez, y luego desapareció. «Eres el único que no me pidió que demostrara nada», dijo ella. «Ni una sola vez. Ya lo demostraste todo cuando pasaste por ese callejón sin suplicar». Sena lo observó con atención, en silencio. Entonces dijo algo que no había dicho antes. «No te encontré». «¿Qué? ¿Te elegí?» Troy se quedó inmóvil. Esas palabras tenían peso, ni dulces ni sentimentales. Eran peligrosas, como elegir bando en una guerra que ni siquiera había empezado. «No solo arriesgaste tu vida ocultándome», dijo. «Has estado arriesgando tu corazón cada segundo desde entonces. Y ahora ambos estamos demasiado metidos. ¿Te arrepientes?» Bajó la mirada hacia la sangre en su camisa, el calor en sus extremidades, el moretón en sus costillas, el recuerdo de su boca sobre la suya. «No», dijo. «Me da miedo». «Bien», dijo Troy. «Eso significa que es real». Entonces el suelo vibró bajo sus pies. Troy levantó la cabeza de golpe. Eso no era ruido de fondo. Movimiento. Brecha. Ambos sacaron sus armas. Troy pulsó la escotilla y la abrió lo justo para echar un vistazo. Dos figuras blindadas se movían por el pasillo principal. Blindaje completo, de grado militar. No eran patrullas. Eran escuadrones de la muerte. Equipos de precisión. De esos que no traían prisioneros de vuelta. Troy volvió a sellar la escotilla. La miró. Nos encontraron. Sena se mantuvo erguida a pesar del dolor. «Entonces les plantamos cara», dijo. «¿Seguro que estás preparada?» Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de su blaster. «No puedo caminar derecho», dijo. «Pero puedo disparar». El pasillo se extendía ante ellos. Un último túnel entre la supervivencia y la masacre. Tras ellos, el enemigo. Delante, una oportunidad. Troy le tomó la mano. Sina la tomó. Un asentimiento, una respiración, y corrieron. El pasillo pestaba a óxido y a guerra antigua. Las botas chapoteaban en el agua hasta los tobillos mientras Troy y Sina corrían con la respiración acelerada, el pulso acelerado y las armas desenvainadas. Sus pasos resonaban en las paredes curvas, mezclándose con el bajo zumbido mecánico de las antiguas venas de energía de la red. «Están dentro de la estructura principal», murmuró Troy. «Rejillas reaccionando a códigos de comando internos.
No vienen a vigilarnos, dijo Sina con voz áspera. Vienen a borrarnos. Entonces mejor que traigan refuerzos. Llegaron a un cruce. Troy levantó el puño. Ambos se quedaron paralizados. Él se agachó, arrancó un fragmento de blindaje reflectante de la pared y lo inclinó hacia la esquina. 3 blindados, uno con un comunicador de hombro. Están dirigiendo el tráfico. Unidad de mando, dijo Sina, lo que significa una pila entera detrás de ellos. Los separamos, dejamos caer al líder y dispersamos al resto. Tú tomas a la izquierda, dijo. Yo te distraeré. Sigues herido. No importa. Troy la miró. Sangre a su costado, sudor sobre la piel verde, ojos oscuros y afilados como fuego presionado tras un cristal. No mueras, dijo. No pienso morir. Entonces se movió. Sina dobló la esquina rápidamente. Blaster en alto. Disparó 3 tiros antes de que pudieran girar. Uno impactó en el centro del blindaje, chispeó, pero resistió. El enemigo se puso a cubierto, gritando por el comunicador. Fue entonces cuando Troy atacó. Flanqueó a la izquierda, silencioso en la oscuridad, y clavó una espada directamente bajo la barbilla del primer soldado antes de que pudieran reaccionar. Las placas de blindaje se flexionaron, la sangre salpicó. El segundo giró, demasiado tarde. Troy disparó una vez, luego 2. A corta distancia. El sonido resonó por el túnel como un puñetazo en el estómago. El cuerpo cayó con fuerza. El último soldado, el comunicador, levantó su rifle. Selena le dio en el centro del pecho una vez, 2 veces. Él se tambaleó. Ella avanzó rápido a pesar de su cojera, le golpeó la visera con la culata de su blaster y le arrancó el comunicador del cinturón. Troy la sujetó antes de que cayera. Respiraba con dificultad. Sus rodillas se doblaron durante medio segundo, luego se enderezaron. Aún de pie, jadeó. Él la estabilizó. No por mucho tiempo. Si nos quedamos aquí, detrás de ellos, el comunicador se encendió una vez, aún activo. Se escuchó un siseo de estática. Luego, una voz distorsionada. Informe de estado de la unidad 2. Neutralización confirmada. Troy miró a Sina. ¿Puedes imitar su dialecto? Ella asintió. Tomó el dispositivo. Bajó la voz. Más aguda. Unidad 2 segura. Resistencia eliminada. Procediendo a la intercepción del túnel secundario. Hubo una pausa, luego confirmó. El barrido continúa. Protocolo de autoridad verde. La transmisión se cortó. Sina arrojó el comunicador al agua. Tenemos 10 minutos, quizá menos. Se movieron de nuevo, adentrándose más en los túneles. Cada pasillo se estrechaba. Las tuberías expulsaban vapor. Las sombras se enroscaban como amenazas. Entonces lo oyeron. Botas. Docenas. Enviaron a toda la maldita unidad, dijo Troy. Selena apretó los dientes. Entonces convertimos los túneles en una caja de la muerte. Encontraron un viejo cuello de botella en un conducto, una sola entrada, el techo derrumbado a un lado, la línea de refrigerante rota vertiendo niebla en el espacio. Poca visibilidad, la trampa perfecta. Colocaron las cargas que Troy había dejado. 3 plataformas térmicas rescatadas de viejos kits de reconocimiento, diseñadas para detonar con presión o disparo. Sena se colocó en lo alto, agazapada detrás de una caja. Troy esperó justo dentro de la línea de visión. Cebo. Y entonces llegaron las botas. Primero 2, luego 5, luego más. Troy esperó hasta que la primera cruzó el cable trampa. ¡Boom! El túnel se iluminó de naranja. El fuego se desató por la abertura. Los gritos resonaron. Las armaduras resonaron. Entonces se oyeron los disparos. Sina disparó rápido, preciso. Cada disparo acertó. Su mano no tembló, ni siquiera mientras la sangre le corría por la muñeca por el retroceso. Troy se movió como un fantasma. Dentro y fuera, 2 cuerpos cayeron con un cuchillo en la garganta. Uno con un disparo limpio en el ojo. Otro con una explosión que le arrancó el casco por completo. Entonces una sombra se cernió sobre él. Demasiado grande, demasiado rápido. Un ejecutor de alta velocidad, el doble de su tamaño normal, con escudo completo, se estrelló contra Troy con fuerza, lanzándolo. Al otro lado del túnel, Troy golpeó la pared, fracturándose las costillas, tal vez más. El ejecutor levantó el brazo. El guantelete de energía cargó. Un solo golpe podría acabar con él. Entonces Sina gritó. Saltó de la plataforma. Aterrizó con fuerza,
se deslizó por el suelo y disparó a quemarropa al pecho del ejecutor. Este se estremeció, giró, no se detuvo. Ella lo golpeó con el hombro. Blaster se pegó al visor y disparó hasta que la celda de energía se agotó. El cuerpo cayó. Senna se desplomó sobre él, respirando con dificultad. Troy se arrastró hacia ella. La sangre empapó su camisa otra vez. Sus labios estaban pálidos, sus manos temblaban ahora. Silvia, oye, quédate conmigo. Estoy bien, susurró. Lo tengo. Tú no estás bien. Sigues viva, ¿verdad? Él presionó una mano contra su costado. La hemorragia era peor ahora. Demasiado. Me salvaste. Eres mía, susurró. No comparto. Troy la atrajo hacia sus brazos, su cuerpo inerte, pero cálido contra su pecho. Del humo, dos figuras más emergieron. Troy no esperó. Disparó sin pensar. Los derribó a ambos. Luego silencio. Silencio de verdad. Habían ganado de alguna manera. Troy se apoyó contra la pared, acunándola en sus brazos. Los ojos de Selena parpadearon. Tú también estás sangrando. Supongo que ahora coincidimos. Figuras. Se quedaron así un rato. Cuerpos enredados en las secuelas. Y entonces, en voz baja, Sina dijo, ese general al que me prometieron. Solía presumir de que ningún humano podría doblegar a un soldado como yo. Troy la miró. ¿Qué cambió? Ella sonrió. Menos mal. No me doblegaste. Levantó la mano y le tocó la mandíbula, manchada de hollín y sangre. Me obligaste a elegir. No se movieron durante un buen rato. El pasillo estaba completamente chamuscado. Los cuerpos a su alrededor estaban silenciosos, sin vida, ya enfriándose. El vapor silbaba desde las tuberías rotas del refrigerante, apiñados sobre las ruinas como fantasmas que aún observaban. Las paredes estaban manchadas de sangre, el humo se enroscaba como zarcillos alrededor del acero viejo. Troy la abrazó, con un brazo alrededor de su espalda y con el otro presionando un paño contra la herida de su costado. La respiración de Silvena era superficial pero constante. Su cabeza descansaba contra su pecho, el sudor le manchaba la cara con la mugre y la sangre le empapaba la pechera de la camisa. ¿Me acompañas?, preguntó. Apenas, murmuró. Bien, porque no voy a volver a arrastrar tu testarudo trasero por 2 kilómetros de tubería. Emitió un sonido como de risa o de gemido. No estaba seguro de cuál. ¿Te dieron?, susurró. He tenido peores. Eso no es lo mismo que bien. Tampoco lo es dejarte morir. Volvió a comprobar el sello del vendaje. La hemorragia había disminuido, pero iba a estar débil. Quizás durante horas, quizás más, y no podían quedarse allí. Troy se movió, la atrajo hacia su regazo, apoyándola contra su pecho. Estás helada. Estoy bien. Siempre dices eso cuando no lo estás. Sina abrió los ojos lentamente. Lo miró. Su rostro estaba demacrado, de un verde pálido bajo la sangre y la mugre, pero su mirada no había cambiado. Seguía siendo penetrante, seguía siendo la suya. Lo dije en serio, murmuró. ¿Sobre qué? Elegirte. La mandíbula de Troy se tensó. He visto lo que les hacen a mujeres como tú, dijo en voz baja a ambos lados. Senna no parpadeó. Te quitan el cuerpo, el nombre, la libertad. Lo llaman destino, alianza, deber. Pero es solo posesión revestida de medallas. Lo sé. Y aún así, todavía me dejas tocarte. No te dejé, dijo ella. Te deseaba. Sus dedos se enroscaron en su camisa. Hay una diferencia. El silencio los envolvió de nuevo. Lo juro, murmuró ella. Todavía no puedo caminar derecho. Troy sonrió. De nada. Lo fulminó con la mirada. ¿Te parece gracioso este pequeño detalle? Apoyó la cabeza en su hombro. No es solo la lesión. Se quedó paralizado. Es lo que pasó entre nosotros. Lo que se sintió. Troy no habló. La dejó terminar. He tenido sexo antes, dijo ella sin rodeos. Pero nunca me he sentido reclamado. Como si mi cuerpo ya no fuera solo mío. Como si quisiera ser de alguien y no porque tuviera que serlo. No eres mía, dijo Troy en voz baja. Eres tuya. Por eso te quiero. Giró la cabeza, con el rostro a centímetros del suyo. No te devolveré. No estaba preguntando. La consola al otro lado del túnel chispeó y se apagó. La última energía de reserva del túnel se agotó en la oscuridad. Troy se movió. Se levantó lentamente y la levantó en brazos. Ella no protestó. La llevó por el pasillo,
pasando entre hormigón quemado y acero retorcido, junto a los cuerpos destrozados de quienes intentaron recuperarla. Llegaron a una escalera de servicio enterrada bajo escombros. Troy despejó el camino con un brazo, con la respiración agitada y las piernas ardiendo. No se detuvo. Senna lo observó en silencio, abrazándolo. «Podrías haberme dejado en ese callejón», dijo. «Deberías haberlo hecho», respondió él. «Pero no lo hiciste». «No, tú lo hiciste. Me arruinaste para todos los demás. ¿Sabes?». La miró. Ella lo besó en la garganta y luego susurró contra su piel. «Mía». Y él le susurró. «¿Tuya?». Llegaron a lo alto de la escalera. La escotilla se abrió con un crujido, revelando el borde exterior de una estación de comunicaciones abandonada, justo al otro lado de la rejilla. A salvo, por ahora. Troy la sentó suavemente contra la pared, revisando sus vendajes de nuevo. Senna se reclinó. «Estás temblando. Estoy cansada. Puedes descansar». Más tarde, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «No más tarde. Justo ahora». Él la miró, desgastada, ensangrentada, aún radiante, aún feroz. Se movieron juntos esta vez. Sin calor, sin hambre, solo necesidad. La atrajo a sus brazos de nuevo y se sentó contra la pared. Ella se acurrucó contra él, con la manta sobre ambos, el ritmo cardíaco lento, la respiración regular. Más tarde, cuando el sol atravesó el cielo en débiles vetas grises, ella fue la primera en hablar. «¿Y ahora qué?». Él no abrió los ojos. «Nos reconciliamos. Filtramos la verdad. Entonces desaparecemos. ¿Y nosotros?». Troy finalmente la miró. «Ya no hay yo sin ti». Selena sintió una vez y dijo con una sonrisa burlona. «Puedo vivir con eso». Se quedaron allí sentados hasta que la siguiente señal de advertencia llegó a sus pulseras, hasta que el mundo recordó que aún estaban vivos, aún peligrosos, aún desafiantes. Pero por ese momento, no eran fugitivos, no eran luchadores, solo eran el uno para el otro. Y fue suficiente. 3 semanas. Después, la guerra intentó se reescribió solo. Se redactaron informes. Desaparecieron archivos. Los registros de comunicaciones se corrompieron misteriosamente. Las muertes en el sector 9 se atribuyeron a un sabotaje insurgente. No se mencionó al equipo de élite. No se mencionó a Sina ni a Troy. Pero no importaba, porque los fantasmas no dejan rastros, dejan huella. En algún lugar más allá del perímetro formal, en lo profundo de la zona de no escaneo, una ráfaga de relé atravesó 5 capas de cifrado. El pico de datos afectó a todas las terminales seguras del Tribunal Central a la vez. No fue sutil. Troy se había asegurado de ello. Dentro del paquete cifrado, grabaciones, registros de audio, coordenadas, dosas con sellos rojos, iniciativas de vinculación forzada, pruebas de compatibilidad genética, simulaciones de obediencia voluntaria, en el centro de todo, un nombre resaltado en blanco. Clase rebelde de Silvina Res. Objetivo: recuperar o eliminar. Debajo, una línea de desafío grabada a fuego en el encabezado del archivo. Intentaste poseerla. Ella me eligió a mí. Sin firma, sin respuesta. Solo. Pánico tras puertas cerradas y paredes de cristal. En las sombras de la periferia, Troy y Sina observaban la respuesta desde un centro de vigilancia aislado, enterrado bajo tierra. Ella se inclinó sobre la consola, con la camisa arrugada, las trenzas flojas por la espalda, y una leve cicatriz se curvaba a lo largo de su costilla donde había estado el trazador. Troy estaba sentado detrás de ella, arreglando un rifle improvisado con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. «¿Crees que volverán?», preguntó. «Oh, claro». Ella no se inmutó. «Lo manipularán. Nos llamarán terroristas. Dirán que me comprometieron». «Lo comprometieron», dijo él, inexpresivo. «¿Por mí?». Sonrió Sina con suficiencia. «Tienes suerte de que no te mate por eso. Demasiado tarde. Ya lo hiciste». Se giró y lo observó. «¿Tienes miedo?». «No, deberías. Quemamos todo un nivel de su estructura de mando. Filtramos uno de sus mayores secretos. Tienes una recompensa que cruza sectores». Él sostuvo su mirada. «¿Crees que me asustan después de ti?». Hizo una pausa, luego se inclinó, con la mano en su mandíbula. «Si sigues diciendo cosas así, puede que empiece a creerte». «Ya lo haces», dijo, y la besó como si no hubiera ninguna guerra de la que huir.
Más tarde, estaban juntos en lo alto de un puesto de vigilancia incendiado. La lluvia caía al techo en ráfagas constantes. Troy ajustó el alcance del viejo transmisor. Las señales rebotaban de nuevo. Nos están interfiriendo. Déjalos, dijo Selena. Ya hemos hablado más alto de lo que pueden borrar. Ella se acercó al borde. La ciudad brillaba mucho más allá de los árboles. Hermosa de lejos, fea de cerca. Solía pensar que sobrevivir significaba ser el más fuerte. Dijo, sobrevivir a todos, vencer al sistema, ganar solo. ¿Y ahora? Él preguntó. Ahora sé que sobrevivir no es suficiente. Ella se giró hacia él, con los ojos oscuros e iluminados por dentro. Ahora quiero vivir. Él se acercó a ella, le tomó la mano, no la soltó. No hemos terminado, dijo ella, no hasta que todo este juego arda. Y entonces construiremos algo nuevo sobre las cenizas. Él asintió. Juntos. La sonrisa de Sina era lenta, letal, perfecta, siempre. En las profundidades de la ciudad, las alarmas empezaron a sonar. Alguien había encontrado otro de sus paquetes de datos, otro hilo que desenredaba la mentira. Pero Troy y Sina ya no estaban allí para presenciar el pánico. Ya se habían ido, un paso por delante, un respiro más cerca de la libertad. Y si alguien viniera por ellos ahora, no estarían cazando fugitivos. Estarían iniciando una guerra con dos personas que ya habían sobrevivido a todo. Dos personas que ya no estaban dispuestas a esconderse. Dos personas que se habían elegido mutuamente por encima del miedo, por encima del deber, por encima del silencio. Y no solo eran peligrosos, eran a prueba de guerra.